Hola amigos y amigas, tengan todos ustedes unos muy buenos días. En Ecuador, cumpliendo con mi objetivo diario de tratar de transmitir en la mañana porque es más fácil y hay menos probabilidad que me olvide. El día de hoy me uno a ustedes a través de YouTube para hacer algunos comentarios respecto a la situación carcelaria en Ecuador. Bien, ¿por qué es que esto merece atención? ¿Por qué es que esto merece pensarlo más a profundidad? Aunque 24 minutos de video no va a alcanzar para dar esa profundidad, pero sí para dar unos comentarios un poco más estructurales de lo que he podido apreciar que se ha tratado la temática en los medios. Porque, les guste o no, ya sea que crean en una visión punitiva del proceso, de las penas criminales, o ya sea que crean en una visión un poco más humanista, algunas personas le llamarían garantista, de las penas criminales, el proceso de rehabilitación social, el proceso penitenciario o el proceso carcelario es importante para la seguridad de los ciudadanos en Ecuador. ¿Por qué es importante? Porque una situación en la cual una gran cantidad de personas potencialmente peligrosas o personas que no son potencialmente peligrosas, sino que simplemente han tomado malas decisiones en su vida. Ojo, las personas delinquen no porque necesariamente sean psicópatas, sino porque algunas veces las circunstancias en su vida son estructuralmente estresantes. Les sugiero que lean Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean es el mejor ejemplo de eso. Ya sea que estos dos grupos de personas la sociedad no va a ver un buen resultado concentrándolas en un espacio extraordinariamente pequeño por una cantidad de años que variará entre los 2 a 17, 20 años según las actuales penas del Código Orgánico Penal en el Ecuador, y después esperar que después de haber estado concentradas en un pequeño espacio con bastantes estresores ambientales tales como hambre, como inseguridad, como drogas, como peligro, como violencia entre ellos, lejanía de sus familias, vamos a esperar que salgan a ser miembros productivos de la sociedad. Es muy difícil que eso pueda suceder. Pero en realidad ese es el objetivo de todo proceso de rehabilitación, ya sea que ustedes crean en una visión más punitiva o en una visión más humanista o garantista, como le llamarían algunas personas. Entonces, por eso es importante, porque si no, estamos fabricando la gente que nos sigue causando problemas día a día, ya sea que estamos hablando de la persona que estrucha celulares, o ya sea la persona que estafa a otras personas, o ya sea del individuo que atenta contra la vida de otras personas y lastimosamente quita vidas. Cualquiera de estos individuos los estamos nosotros produciendo sin atender la situación de nuestros centros de rehabilitación social, cárceles, como ustedes le quieran llamar. Ecuador tenemos un sinnúmero de términos para referirnos a la misma cosa. Bien, ¿cómo podemos entender esta situación y cómo podemos entender lo que está tratando de hacer nuestro gobierno nacional, las limitaciones de lo que está tratando de hacer y cuáles serían algunas potenciales soluciones que hay que considerar? Primero, no podemos entender la situación carcelaria. Voy a usar el término cárceles porque es más corto. Ya no será el mejor, pero es más corto. Rehabilitación social es un video de 24 minutos, no quiero demorarme más allá de eso. Las cárceles en Ecuador no son un proceso independiente, son parte de un largo proceso que ni siquiera es un proceso criminal, es un proceso que involucra a nuestra Policía Nacional, y primero involucra a nuestras comunidades, luego involucra a nuestra Policía Nacional, luego involucra a nuestra Fiscalía y al sistema judicial. Las cortes son las que deciden al final del día si los alegatos de la Fiscalía para cada persona que quiere meter en prisión son justos o no. Como las cortes deciden las penas, luego esas penas tienen que ser administradas por el sistema carcelario del Ecuador. Las cortes no imponen penas y administran las penas. La administración de penas
es hecha por el sistema carcelario del Ecuador, concretamente en la dirección, creo que volvimos a tener Dirección Nacional de Rehabilitación Social, Servicio Nacional de Rehabilitación Social, lo que sea. Ernesto Pazmiño, quien también creo funge como ministro de Justicia, es director de esa entidad. Un gran académico y profesional en materia legal del Ecuador. Bien, ¿por qué empieza con las comunidades? Porque son las comunidades las que deciden al final del día por sus representantes, las personas que ponen en el poder, en este caso los asambleístas, qué actitudes constituyen actitudes delictivas que merecen prisión. Y aquí es donde empieza el problema de la sobrepoblación carcelaria. Son las comunidades las que dicen, te tengo que meter a la cárcel porque fumaste un porro de marihuana y te tengo que meter a la cárcel porque violaste a un menor de edad. Algunas actitudes sí merecen una privación de la libertad, pero son las comunidades las que deciden potencialmente actitudes que quizás no merezcan, viéndolo desde una perspectiva mucho más holística, una privación de la libertad, y que al final del día, como deciden igual dar privación de la libertad a esas actitudes, empiezan a generar los criterios que van a ser usados para coger a un sinnúmero de personas y tratar de meterlos en prisión. Luego la policía va a tener que investigar cada una de estas actitudes, porque no es que una persona cometa un delito e inmediatamente es puesta en prisión. La policía tiene que proveer evidencias. Aquí viene el problema. A más delitos, a más crímenes, a más figuras penales se crean, debido al sistema legal del Ecuador, que es un sistema de derecho romano, derecho civil, cada pena, cada crimen tiene una pena específica y cada pena y crimen tienen que cumplir umbrales de evidencia, de calidad de evidencia para que una corte decida, en efecto, el caso está probado, hay que poner la pena. El problema es que bastantes crímenes requieren bastante investigación. No todos los crímenes se pueden probar con evidencia ocular que el policía lo vio. Hay que investigar. Y la policía, como ya lo he dicho en otros videos, está sobrecargada de tareas. Entonces, no siempre tiene todo el personal, los medios, el presupuesto y la capacidad organizacional para investigar todos esos crímenes. Entonces, aquí empieza el problema. Bastante gente es puesta en el sistema carcelario de Ecuador sin necesariamente tener una pena establecida. Muchos van con prisión preventiva y ahí es donde la fiscalía empieza su parte del proceso. La fiscalía puede pedir prisión preventiva, en efecto se la pone en prisión preventiva, pero es una persona que quizás no va a tener esa prisión porque la corte aún no ha decidido que esa persona en efecto ha cumplido esa persona ha cometido el delito que merece esa figura penal y que se han cumplido la evidencia, se han cumplido los umbrales de calidad de evidencia que ameritan ese castigo. Pero ya está en prisión, ya está generando esa sobrepoblación carcelaria que tiene el Ecuador. Entonces, a más gente tienes en prisión, más prisiones necesitas, más guías penitenciarios necesitas, más comida necesitas para darles, más agua, más infraestructura de salud. Y eso estamos hablando de los componentes básicos. También más medios tienes que destinar para la vigilancia de esas personas. 100 guías penitenciarios no van a poder vigilar a 2.500, 5.000 privados de libertad, reos, de una manera efectiva. Van a haber problemas, así que no solo son los guías, son cámaras, son sistemas de escucha. Como son privados de libertad, sus derechos y garantías constitucionales han sido suspendidos totalmente, así que hay que interceptar sus comunicaciones, no tienen derecho a comunicación telefónica, comunicación postal, todo eso. Entonces más recursos necesitas, pero mucha de esa gente en realidad aún no ha cumplido el proceso judicial que en efecto le impone esa pena. Y ahí es donde vienen las cortes. Las cortes, por ser independientes, cogen la evidencia que ha reunido la policía para decir, bueno, este delito que la sociedad dice que esta persona ha cometido porque la sociedad ha decidido que esa actitud es delictiva, aquí tengo la evidencia y la fiscalía está acompañando ese proceso y dice, sí, en efecto, la evidencia merece este tipo de sanción. Eso es la instrucción fiscal, creo. Me puedo estar equivocando, no soy abogado criminalista. Les pido perdón a los abogados que escuchen este video por mi uso inexacto de la terminología, pero en general el proceso funciona así, creo que todos lo sabemos. Pero ahí vienen las cortes y dicen,
la evidencia en realidad no es tan buena, porque, oh sorpresa, el defendido siempre tiene, el acusado siempre tiene un derecho a la defensa. Ahí viene la Defensoría Pública del Ecuador, que es parte del sistema judicial, que ve la evidencia si es que la persona no tiene los recursos, o el abogado defensor, si tiene los recursos para conseguir, dices, sabes que la evidencia no es tan buena porque no has cumplido eso, porque hay este error de forma, este error de sustancia, y ahí viene el problema de la policía. Como la policía tiene demasiadas cosas que hacer, la policía está sobrecargada de misiones y no puede usar, primero no tiene suficientes herramientas, luego no entrena bien a su personal, luego no hay los recursos para que ese personal haga la investigación y como resultado terminan recogiendo evidencia que en gran cantidad de las veces tiene problemas que los abogados defensores pueden usar esos problemas para luchar contra la acusación de la fiscalía. Y mientras tanto esa persona sigue en prisión. Eventualmente algún día las cortes deciden, bueno, cumplió o no cumplió, entonces merece la prisión, va a prisión o sale de prisión. Pero hasta ese momento, si es que la persona ya tiene orden de prisión preventiva o la fiscalía ha ideado la forma de mantenerla en prisión, esa persona ya no genera una demanda de atención. Y ahí vienen las cárceles. Las cárceles tienen que administrar esas penas o tienen que vigilar a esa persona con umbrales de derechos. No es porque se les ha suspendido los derechos, estas personas ya no tienen derechos. Ecuador no tiene pena capital, Ecuador no auspicia la tortura y por ende situaciones que sean muy similares en las cárceles que se generen por inobservancia o inacción del Estado son de manera indirecta causadas por el Estado ecuatoriano. Son cosas que el Estado ecuatoriano no permite en su jurisdicción, pero sin embargo pasan. Bien, así debemos de comprender el problema. El problema no solo es las cárceles. El problema es desde nuestras comunidades. ¿Qué es actitud delictiva y qué no es actitud delictiva? Bien, ¿qué está haciendo el gobierno nacional ante esto? El gobierno nacional ha decretado un estado de emergencia, estado de excepción, como ustedes le quieran llamar. En teoría, lo bueno de los estados de emergencia, liberan los recursos, se pueden sacar recursos. Aquí viene el problema no solo es una falta de recursos. Ok, encontramos los 500 millones de dólares que hagan falta para garantizar totalmente que hayan condiciones adecuadas en las cárceles. ¿Qué va a pasar cuando más gente sigue ingresando a las cárceles? Ya sea porque hemos decidido criminalizar algo que no tiene que ser criminalizado, o ya sea porque la fiscalía lo tiene ahí, hasta que la policía solucione los problemas de evidencia que no impiden que la corte imponga la pena, y que eventualmente la corte puede imponer una pena que no es la que la fiscalía quiere, o que lo puede sacar y eso ya nos ha demandado recursos. Ese es el problema. Encuentren los 2.000 millones que hace falta. Pero si es que no se comprende el problema como la parte, no final, pero la parte que lidia con el resultado del desempeño del sistema judicial del Ecuador, vamos a seguir con una brecha de recursos. Podemos encontrar una mina de 10.000 millones de dólares solo para las cárceles de Ecuador. Eventualmente nos van a faltar 20.000. Porque seguimos generando resultados que sobrecargan a nuestro sistema carcelario. Ahí está el problema de la declaratoria de estado de emergencia. Sí, suena bonito, es un maquillaje bonito. El gobierno puede decir, estamos haciendo lo necesario, es un gran esfuerzo. Y sí, no lo puedo negar, el gobierno con ese estado de emergencia va a hacer un gran esfuerzo de buscar los recursos. Pero no es solo de encontrar los recursos. Es cómo haces que el sistema judicial funcione de tal manera que las cárceles del Ecuador tengan que lidiar con la administración de penas que proporcionalmente el sistema judicial ha generado para que el sistema administre. Porque si el sistema sigue administrando penas y gente desproporcional a los resultados del sistema judicial hasta el componente de las Cortes de Justicia, sigues con problemas. Y eso te genera no solo un problema de que los recursos no es la única solución.
Ricardo Camacho es subsecretario de Rehabilitación Social, a quien respeto mucho como un profesional del campo de seguridad. Concuerdo con él en algunas cosas, en otras no. Ha mencionado que hay una brecha de guías penitenciarios y que no es la brecha de que dicen los estándares internacionales, que en realidad para la realidad de Ecuador necesitaríamos más guías penitenciarios de lo que los estándares internacionales dicen. Les voy a poner el link en el video. Sí, ya, los recursos te permiten reclutar los guías penitenciarios, pero ¿y quién los entrena? Ecuador tiene muy poca experiencia en tener una fuerza de seguridad para las cárceles, que yo creo que la debería tener. Entonces eso te trae el problema, no solo es una falta de recursos, también es cómo montas sobre la marcha un sistema funcional. ¿Quién te puede dar la cooperación? Aquí sí es una necesidad urgente de cooperación bilateral. Y no es cooperar con Raimundo y todo el mundo, que la Cancillería se vaya a firmar 30 convenios de cooperación con países Juanito Pelagatos. No, tienes que encontrar un país cuya realidad penitenciaria sea muy similar a la de Ecuador en términos de tamaño, de sistema judicial, de limitaciones presupuestarias y organizacionales también, y que haya sido exitoso en una reforma. A ese, toca de la puerta y dile, ayúdame. Y finalmente, como no hay conocimiento organizacional, viene el problema de cómo generas resultados sobre la marcha, porque la gente sigue muriendo. Como lo dije, ya sea porque creas en una visión punitiva o una visión humanista, entre comillas, garantista, el Ecuador es responsable de esas vidas. Y en Ecuador no hay pena capital, no hay tortura. Pero eso es lo que está pasando en las cárceles. Entonces, ¿cómo generas resultados sobre la marcha? El gobierno ha tratado de hacer esto pidiéndole a las Fuerzas Armadas que hagan control de la seguridad externa de los centros penitenciarios, lo que involucra también los controles al contrabando que ingresa a los centros penitenciarios para que la policía se enfoque más en seguridad interna. Aquí viene el problema, la policía usa armas de fuego y entrena a su personal para operar con armas de fuego, pero el Ecuador es signatario de un convenio que garantiza que no va a usar armas de fuego en centros penitenciarios. Voy a buscar el convenio y lo voy a poner. Y bueno, les quitan las armas a la policía, pero la policía ha sido entrenada para operar con armas. Y ahí viene la falta de conocimiento organizacional. Y esa es otra manera más de sobrecargar una misión para la cual la policía no tiene conocimiento organizacional, pero que sigue generándole problemas a la policía para reunir ese conocimiento organizacional. La gran ironía es que no puedes generar conocimiento organizacional con una navaja suiza. Necesitas un instrumento especializado para que reúna esa experiencia, la institucionalice y use esa institucionalización para profesionalizar a sus miembros y que sus miembros puedan operar de mejor manera. Así de sencillo. Bien, esto nos lleva a las limitaciones. Como ya lo hemos visto, medidas maquillaje suenan muy bonito para la prensa, suenan muy bonito para decir estamos haciendo algo. El problema es que, en efecto, saludo la responsabilidad del gobierno, pero no solo es hacer algo que dé resultados en el corto, mediano y largo plazo, porque en este caso en particular, las vidas siguen siendo eliminadas. Y en Ecuador no hay pena capital. Nuestro sistema carcelario no solo que le está fallando a la sociedad, sino que le está fallando a los individuos que mal o bien, les guste o no, sus vidas son responsabilidad del Estado ecuatoriano, de nuestra sociedad. Les guste o no les guste. Otra limitación es de que con medidas maquillaje no vemos más por debajo de la estructura. Y no podemos ver que en efecto, si las cárceles se va a reformar funcionalmente el sistema carcelario para que la sociedad obtenga los objetivos que tiene que obtener el sistema, hay que hacer las reformas con reformas a todo el resto del proceso, desde las comunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que descriminalizar ciertas cosas. Ciertas cosas no merecen cárcel. Drogas,
pueden creer que nos va a hacer que nuestros hijos consuman más, la H está matando a mi hijo, condenen a los microtraficantes y todo. Perfecto, el problema es que tu hijo, porque el Estado mete a prisión a todos los microtraficantes, primero, no van a dejar de haber microtraficantes. Segundo, no vamos a ir al problema central del consumo de tu hijo, que es la decisión que toma tu hijo de consumir, ya sea porque hay un sinnúmero de factores por los cuales la gente puede consumir estupefacientes y este no es un momento de entrar a ellos. Sin embargo, el Estado, con meter gente a prisión, no va a hacer que menos gente decida consumir. Entonces, ¿por qué rayos tenemos que seguir metiendo gente a prisión que quizás no merece prisión? Merece algún otro tipo de sanción, ya sea no penitenciaria, ya sea alguna forma de reeducación, ya sea alguna sanción económica, pero simplemente no hay los medios. Por ejemplo, alimentación. ¿Por qué es que tengo que meter a prisión? Creo que eso se ha reformado, pero antes se metía esa gente a prisión. Entonces, ahí vienen las limitaciones de lo que está haciendo el gobierno. Con las medidas maquillaje, el gobierno impide que nosotros como sociedad ecuatoriana veamos por debajo de nuestro terno y nos preguntemos por qué rayos apestamos y es porque nos hemos orinado. Por más de que te pongas perfume, el olor a orines se va a ir. Hay que quitarse el terno, hay que ver, chuta, me oriné. Finalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer para esto? Primero, y esto es muy poco probable, ya hay ciertas figuras que podemos empezar a descriminalizar. Aborto, drogas, microtráfico. Por drogas me refiero a microtráfico, consumo, posesión. Hay que empezar a ver las actitudes que nuestra sociedad considera delictivas y criminales y preguntarse si realmente merecen meter a esta gente que en este momento quizás no tendrá animadversión contra su sociedad o contra una persona, pero si la juntamos con gente de otros perfiles psicológicos por 10 años, 5 años, en un ambiente donde van a tener que jugar su juego o morirán, te aseguro que 5 años después que salen ya tienen otro perfil y son un mayor problema. Segundo, el problema no es solo de recursos. El problema es cómo sobre la marcha se van a usar esos recursos para generar soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Y esto nos lleva a 3 potenciales soluciones. Primero, hay que pensar si la policía tiene que hacerse cargo esto como una misión prioritaria. Hasta que por lo menos Ecuador pueda tener una agencia de seguridad penitenciaria. Esta agencia de seguridad penitenciaria tiene que ser muy similar a la Policía Nacional con ciertas diferencias. Primero, la Policía Nacional está formada y entrenada principalmente para usar armas de fuego por los convenios que tiene el Ecuador. Yo no estoy de acuerdo con esos convenios, creo que habría que revisarlos y creo que esa es una solución que se tiene que explorar, pero hasta entonces tienes que entrenar a esta agencia de seguridad penitenciaria a sus miembros para que provean seguridad sin armas letales. El convenio dice armas letales. Se pueden usar armas no letales, inhibidores eléctricos, toletes, algún otro tipo de armas no letales como gas pimienta. Sin embargo, cuando tienes 5.000, 4.000 personas que controlar, hay un límite a lo que puedes hacer con esas armas. Entonces tienes que entrenar a estos agentes de seguridad penitenciaria muy bien. Y eso nos trae a otra muy importante solución. Mientras la policía se haga cargo de esto, prioritariamente, no tienen que ser las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen la experiencia. Pero mientras la policía se haga cargo de eso, esos agentes de seguridad penitenciaria que necesitas tienen que ser del mejor perfil, altamente educados. Hablo de educación académica, capaces de usar tecnología para multiplicar su capacidad de operación. Tienen que ser altamente flexibles para que puedan pensar en qué tácticas pueden usar en situaciones altamente complejas, donde van a estar en desventaja numérica. Entonces, eso significa
que su remuneración tiene que ser potencialmente más alta que la de los policías. ¿Por qué? Porque literalmente están operando contra viento y marea. Finalmente, cooperación, pero aquí no me refiero a la cooperación de la cual habla quizás nuestro ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, o que es una cooperación lastimosamente con... Yo respeto mucho al general Jarrín, pero es una cooperación que tiene muchos compromisos geopolíticos. O la cooperación de la Cancillería, que es básicamente firmar convenios para decir que eres un buen diplomático. No, 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 no. Me refiero a que concienzudamente el Ministerio de Justicia necesita hacer un estudio de política y programas penitenciarios comparados para buscar un país que tenga la misma realidad del Ecuador en términos presupuestarios, operativos, judiciales, que haya tenido la misma problemática del Ecuador en materia penitenciaria, que haya hecho una reforma exitosa en materia penitenciaria y que esté dispuesto a cooperar con ese conocimiento, con ese cómo hacer. Y ese es el país al cual le tocas la puerta y no firmas un convenio, o sea, eso no es lo único, hay que firmar el convenio, obviamente. Pero sobre la marcha necesitas traer a los expertos de ese país que te ayuden a montar tu agencia de seguridad penitenciaria. Entonces esas son algunas soluciones que me gustaría plantear el día de hoy para el problema de la crisis carcelaria del Ecuador. Espero que tengan un excelente día martes y nos vemos el día de mañana. Tengan todos y todas ustedes muy buenos días.